A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Damos comienzo a la mesa de este jueves 17 de enero de 2019, mesa que, como todos los jueves del mes, bueno, tendrá como protagonista a 4 jóvenes militantes políticos. Ya los escuchaban, pero vamos a saludarlos de vuelta. Melissa Freiría, representante de la Comisión de Juventud del Partido Independiente. Melissa es economista. Buen día, Melissa, ¿cómo estás? Buenos días. Armando Castaindebat, presidente de la Juventud del Partido Nacional, que está terminando la carrera de veterinario. Buenos días. Maximiliano Campo. Maximiliano es prosecretario nacional de la Juventud Colorada, electo edil de Tacuarembó, pero de licencia ahora en el cargo hasta que culmine sus estudios aquí de notariado en Montevideo. Sí, ¿Cómo estás, Maxi? En marzo. ¿En marzo? ¿Estás sí, ahí? Estamos ahí. Bueno, tomamos nota, después le preguntamos. Que nos invite a la fiesta. A la fiesta, si hay fiesta, Todos sí. invitados. Si nos recibimos, estamos todos invitados. Y Lucía Zapata, secretaria general de la Juventud Socialista, representante de la Coordinación de Juventudes del Frente Amplio. Lucía es politóloga, cursa una maestría en agronomía y es funcionaria de línea. Bueno, los 4 ya son conocidos, ¿no? Ya son conocidos para los oyentes, ya que, bueno, a ver, vamos a recordarlo para quienes no lo tengan presente. Ustedes forman parte de la Comisión Interpartidaria de Juventudes, que se formó en octubre del año pasado para reivindicar el sistema democrático y promover la discusión respetuosa de ideas entre los partidos políticos. Y además, en noviembre del año pasado, los 4 estuvieron en la entrevista central a propósito del encuentro que organizaron por los 35 años del Acto del Obelisco. Y bueno, aquella entrevista tuvo formato de mesa que decidimos retomar durante parte del verano, por lo menos, ¿no? Y esperemos que sea buena y siga. Vamos a ver. Yo tiro ya por el juego. Bueno, vamos al tema que tenemos en carpeta para hoy. El grupo de productores agropecuarios Un Solo Uruguay está preparando la concentración que se realizará el miércoles que viene, nuevamente en Santa Bernardina, en Durazno, a un año del acto en el que se lanzó el movimiento. La Asociación Rural, la Federación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche y las Cooperativas Agrarias Federadas anunciaron esta semana que adhieren al acto y convocaron a sus asociados a concurrir a Santa Bernardina. Este año la proclama incluirá temas como la educación, la seguridad y la sostenibilidad, además de los reclamos vinculados al sector productivo. Bueno, Lucía y Armando eran hinchas de hablar de este tema. ¿Quién empieza? Lucía. ¿Yo? Sí, bueno, dale, Lucía, vos que fuiste la promotora la semana pasada. No, a mí me parece un tema que está bueno hablar y sobre todo tratar de, y en esto que venimos, ¿no? De intentar dar como algunas nuevas perspectivas de los temas. Yo quería conversar un poco este tema pensando primero en la falsa brecha campo-ciudad que muchos intentan generar, por ejemplo. Eso me parece que es lo primero que tenía ganas como de poner en cuestionamiento. De hecho, desde Un Solo Uruguay se intenta, no sé, comunicar la imagen de que solamente en el campo están las fuerzas productivas, que en la ciudad están quienes viven de arriba de esas fuerzas, que el Estado es toda una burocracia bastante inútil. Y entonces todas esas aseveraciones me parecen como bastante peligrosas. Y desde el otro lado, desde muchos lados de la ciudad, también está el discurso de, quienes son del campo, quienes viven del campo, ganan muchísimo dinero, andan en 4x4 y todo un montón de mitos que también me parece que está bueno desterrar y entender que esa brecha no es tal, que existen trabajadores y trabajadoras en todos lados y que entre todos es que sacamos el país adelante. Y me parece que eso está bueno tenerlo claro y desterrar ese discurso que puede venir de más de un lugar. Y bueno, después, si bien quiero como hacer énfasis en eso más en mi segunda intervención, pero sí entender que es verdad que hoy quizá el agro no está en el mejor momento como pudo haber estado hace unos años. Es verdad que el boom de la soja y de los commodities ya no es lo que fue hace unos años. Eso también es verdad que quizá lo que debíamos hacer, y lo comentaba también en el programa pasado, no logramos diversificar tanto la matriz productiva y seguimos siendo un país agroexportador y dependiente de los precios de los commodities, y eso habría que haberlo cambiado. Pero también hay que relativizar que todo el agro está en crisis. Sí hay sectores que necesitan un empuje, pero también eso es variable. Los cultivos de invierno, por ejemplo, no han sido tan malos. Y bueno,
depende también de cada predio. Creo que el análisis debe ser como mucho más profundo en eso y de nuevo transmitir, y lo que hablábamos también la otra vez, transmitir el concepto de que todo está en crisis es bastante errado. Armando. Bueno, con respecto más a lo que va a ser lo de la semana que viene, creo que está bueno que en Uruguay, en un sistema democrático y donde la sociedad se puede expresar, un conjunto de personas se junten y procesen las demandas que tienen para hacer y hagan un acto, se manifiesten en paz. Me parece que está perfecto y eso lo saludo. Ahora, creo que, y creo que también la génesis de todo esto es obviamente una problemática importante que hay en el sector agropecuario y que yo en el programa anterior hice un poco de énfasis en eso. También creo que el análisis puede ir por, el contenido de lo que va a ser lo de la semana que viene. Creo que va a ser muy parecido a lo que pasó el año pasado, porque nada ha cambiado desde el acto que hicieron en Durazno el año pasado. Incluso creo que algunas cosas están peor. Y el otro análisis puede ser el tema de la forma, pero capaz que lo dejo para la segunda intervención. La segunda, dale. Maxi. Bueno, yo creo que lo voy a enfocar desde otro punto, ¿no? Primero que nada, los autoconvocados son el primer movimiento social de masas convocado por la ciudadanía contra los gobiernos del Frente Amplio. Contra no, por lo menos en oposición, primero que nada. Creo que eso... Sí, en su momento también tuvieron alguna crítica contra las intendencias, sí, ¿no? Voy a ello. Ahí está. Pero son el primer movimiento de masa que se generó en los gobiernos del Frente Amplio, no llamados por el PIT-CNT o no llamados por el Frente Amplio. Eso es el primero que señala. Yo fui a Durazno el año pasado, estuve, no comparto el 100% de su proclama, pero sí comparto algunos de los reclamos. No es que la gente hable de un Estado burocrático o no. La realidad es que hay 70.000 funcionarios más. La realidad es que las intendencias tienen un disparate de cargos de confianza, y eso es uno de los reclamos, en especial las que no son del Frente Amplio, tienen un disparate de cargos de confianza y generan aumento de cargos año a año que engrosan el Estado de mala manera. Cuando reclamamos acá en lo nacional, tenemos que también aplicar en lo departamental. Creo que hacen reclamos importantes como la tarifa eléctrica, el gasoil. Ya lo hablamos, ¿no? El Uruguay está carísimo para producir. Yo no hablo de crisis, yo hablo de que los productores se cansaron. Los productores se cansaron y salieron a manifestarse. Y la misma manija que generó el gobierno en su contra generó que muchísimos fuéramos. Generó gente que no tenemos nada que ver con el campo, como yo, más que por el apellido, termináramos yendo y adhiriendo a lo que pasó el año pasado. Yo creo igual que le han errado, y quiero hablar un poco de eso en su estrategia de comunicación y política en el avance del tema, ¿no? Yo creo que las causas son justas. Ahora, creo que para determinadas cosas los canales son los partidos políticos. Para hablar de educación y para hablar de todo lo demás, creo que son los partidos políticos. Y bueno, dejo para la segunda intervención. ¿Melissa? Bien, sí. Bueno, a este movimiento ya lo conocemos desde que nació hace un año más o menos. Y bueno, hemos visto cómo se ha manifestado la forma en la que han tenido de transmitir sus posturas y sus reclamos. Como veníamos diciendo, yo creo que parte de los reclamos son en realidad compartidos por otros sectores de la sociedad, no solamente con respecto al agro. Creo que justamente el agro lo que está atravesando son repercusiones económicas que no son específicas, que atacan al agro, sino que se sienten en otros sectores también. Por lo tanto, el reclamo creo que también es compartido no solamente por el movimiento Un Solo Uruguay. Lo que creo es, como veníamos diciendo, el tema de la comunicación que ellos han tenido. Hace poquito sacaron un comunicado el 15 de enero que se desmarcan un poco de todo el tema del abigeato. Y donde ellos siempre tienen como que una forma bastante contundente y clara de decir lo que piensan, ¿no? Justamente ellos se refieren en ese mismo comunicado a acusaciones cruzadas que se hacen o que no tienen asidero en la realidad o que no tienen pruebas y demás, falsas vinculaciones. Y que creo que caen en lo mismo, en ese mismo comunicado, diciendo, hablando de medios de comunicación directamente vinculados al partido de gobierno, que generan mentiras sistemáticas. Creo que en realidad están cayendo en exactamente lo mismo que están reclamando. Por otro lado, esto mismo creo que generó, y es lo que a mí más me importaba en este caso destacar, por parte del espectro político,
distintas vinculaciones que no tienen, que nos bajan el nivel de discusión de la política. ¿En qué sentido? Sí. Y me refiero a que cuando se producen distintos delitos o casos de corrupción o lo que fuera, asociarlos con partidos cuando en realidad la asociación no es política, sino que puede ser personal o de otro vínculo. Pero el hecho de asociarlos a partidos políticos, sea de donde sea, en realidad creo que justamente nos pierde de la discusión de fondo y nos genera una política que no está basada en contenidos, que no está basada en ideas. Y esto es un poco las repercusiones que han habido en estos días. Sí, a raíz de algunos comentarios, por ejemplo, que desde dirigentes del Frente Amplio se hizo dejando la duda de si no había gente de un solo Uruguay, ¿no? O directamente afirmándolo. Estamos pensando en, por ejemplo, el mensaje que escribió en redes sociales Gerardo Núñez, el diputado del Partido Comunista. No me extraña nada, Gerardo Núñez. Odio, tiene mucho odio. Sí, en el segundo tema lo podemos abordar a Gerardo Núñez. Sí, en el telegrama. Yo quiero aclarar una cosa también. El movimiento autoconvocado, que nace a priori como un movimiento de productores agropecuarios que iban a reclamar por el agro, después se agrandó mucho más y llegó hasta la sociedad, hasta la ciudad, y por eso es que hablan de temas de educación. Coincido con vos que todo pasa por los partidos políticos, pero por eso es que hablan, o sea, no solo del problema del agro, sino de los puestos. Pero que la realidad que les perdón. No, es una aclaración, no es un que la punto de realidad vista. Los autoconvocados, cuando comienzan, hicieron una asamblea en Paysandú, creo que fue, o no, ¿sí? No me acepto, y fueron, no sé, 300 productores. A los autoconvocados lo creó esa grieta que pretendieron armar de como los mensajes de Gerardo Núñez o de quien de odio ahora que inventaron en Twitter el Focapalusa y Agropalusa, no sé qué. Lo inventaron y le dieron la potencia que tuvo el Durazno el año pasado los que trataron no sé, no me sale la palabra. De desprestigiar el movimiento o de decir que los del campo son unos terratenientes que andan en 4x4 y que se quejan de llorón. Y que y todo el mundo se quejaba porque sí, lo crearon ellos. Ahora verán las consecuencias. Y algo dice Armando importante. Este año se cumple un año y no ha pasado nada. No ha pasado nada más que algún incentivo mínimo. Por algo se va a seguir reclamando. Ahora Lucía contestará sobre eso, pero me interesa, a ver, poniéndolo en perspectiva, si nos vamos al año pasado, a esta altura, el movimiento creo que hasta ni tenía el nombre todavía, y era algo que no estaba organizado, ¿no? Como tal, no había todavía voceros claros. Recordemos lo que pasó en los primeros días de enero, ¿no? Surgió como pateando el tablero a todos, a todo el sistema político, a las gremiales agropecuarias, que ahora, yo decía recién, están diciendo que convocan y que adhieren a la movilización, pero en aquel momento era incluso un cuestionamiento a las propias gremiales agropecuarias y a la representación que tenían las gremiales agropecuarias. A nosotros como periodistas nos llevaba que no sabíamos quién era la voz cantante todavía del movimiento, ¿verdad? Hablábamos con uno que tenía una visión muy radical, hablábamos con otro que representaba otra idea. Digo porque ha pasado, claro, un año y hoy en día lo vemos. Hay voceros, hay una comunicación oficial, hay una posición única del movimiento, pero no era así un año atrás, ¿no? Por eso cuando surgió como que desestabilizando a todo. De acuerdo, coincido. Y por eso que yo te digo que el análisis puede ir en dos caminos, el contenido y la forma. En el contenido creo que estamos de acuerdo en su gran mayoría. En el contenido de las ideas, de que, bueno, de bajar el déficit fiscal, de un tema de costo, del precio del gasoil, de los cargos de confianza, de todas esas cosas capaz que podemos estar de acuerdo. El tema es la forma. Yo creo que cuando se cuestiona, como decías tú, a todo el sistema político, a todas las gremiales, todo eso, lo que nosotros hablábamos en la comisión interpartidaria, de lo que es la antipolítica, creo que eso lleva a cosas que no nos hacen bien como sociedad y como sistema. Por eso, en eso es lo que yo no estoy tan alineado con el movimiento, con todo de que no queremos a ningún político en la marcha, no queremos que esto pase por la política, es un tema que lo empezamos nosotros y lo terminamos. Creo que no, creo que se tiene que aterrizar el sistema político, creo que este movimiento tiene que tener una batería de medidas que se lo den a los partidos políticos y que se apliquen desde el sistema político, en conjunto y consensuado. Sí, sobre lo político, ellos se han desvinculado siempre, que se los trata de vincular, pero por otro lado también dicen que ahora en esa instancia quieren que los políticos también vayan y se enteren de lo que van a proponer, ¿no? De cara a la campaña política. De hecho, dijeron que la intención era como que hacer como una propuesta de cara a la campaña y que se considere en todos los partidos políticos. Estaría bueno, eso para mí estaría genial.
Que sea porque autoconvocados no es ni Partido Nacional, ni Partido Colorado, son todos, supuestamente, creo yo. Entonces, que todos tengan las mismas demandas y que las procesen, que se unan las procesen para presentarse a los partidos políticos, creo que sería lo más lógico y lo apoyo 100% si va por ese lado. ¿Lucía? No sé ni por dónde empezar. En primer lugar, a ver, yo creo que existan demandas organizadas de la sociedad, está bien. Sí, el tono del discurso... comparto, me parece como un poco preocupante. De todas formas, creo que muchas de las gremiales y algunos de los partidos entendieron eso y fueron como inmediatamente a hablar y a ver si podían como traer un poquito de agua. Y bueno, algunos lo han logrado. Creo que ellos se desmarcan de los partidos por un lado, pero sus plataformas tienen muchísimo que ver con las plataformas de algunos partidos. A ver, creo que es sano, pero creo que también es sano explicitarlo. Ahora, ¿a quiénes representan, no? Es verdad, el año pasado Durazno fue mucha gente que capaz no era del campo. Hoy ya ellos mismos están abriendo el paraguas y están diciendo que no esperan a tanta gente como el año pasado. Eso, bueno, se deberá a muchas razones, pero algo te dice, ¿no? Que incluso en año electoral no vaya tanta gente, veremos igual la semana que viene. Pero bueno, tienen como una representatividad bien fuerte, creo, de los productores ganaderos. En realidad, un poco más variable en lo que tiene que ver con el empresariado rural y muy poca representatividad de la producción familiar, y ni que hablar, por ejemplo, de la granja de Canelones o si vamos como por ese lado. Es muy variable, también lo que vos decías de los periodistas, y también para el propio gobierno fue muy difícil encontrar un interlocutor válido. Demoraron un montón en plantear el interlocutor válido. No lo llamaron en primera instancia. Perdón. Cuando se habló con ellos no se sabía con quién hablar, era muy difícil, y cuando se encuentra, después, una vez que se llevan a cabo algunas medidas, ni siquiera ellos estaban de acuerdo entre todos en si las medidas sectoriales que se habían propuesto estaban bien o no. Y entonces creo que no fue fácil para ellos, pero también tiene que ver con la génesis del movimiento. Creo que sí se hicieron, sí se tomaron medidas. Se tomaron medidas quizás más en lo que tenía que ver con la producción familiar o con otros sectores que capaz no tenían tanto que ver con un solo Uruguay o con los autoconvocados, pero sí se tomaron medidas sectoriales. Faltan mucho más. Ayer hubo una jornada sobre lechería con el gobierno y también las gremiales, los productores y bueno, muchísimos invitados para poder conversar. Se llegaron a algunos acuerdos también. Se está trabajando. Obviamente no es lo mismo y todos tenemos que entender que la situación no va a ser la misma que la del boom. Pero decir que no se hizo nada y que no hubieron medidas también me parece bastante injusto. Que no se hizo nada, que mueva la aguja. Quiero señalar una cosa que quería tener para la segunda intervención. Yo creo que hubo... separo, ¿no? Los autoconvocados y el gobierno ante los autoconvocados, ¿no? Quiero hacer un poquito de historia, ¿no? Yo me acuerdo cuando salieron los autoconvocados, de aquel video que pasó uno de los informativos de Archivo, de Frati, presidente de la Federación Rural en el 2003, con Tabaré Vázquez, encabezando la marcha de los productores rurales que ahora son terratenientes y todo lo demás. Encabezándola. La falta de sensibilidad del presidente en aquel momento, que demoró, no me acuerdo exactamente cuánto, en atender el sistema. Y no llamó a los autoconvocados, llamó a las gremiales. No llamó a los autoconvocados, que después reclamaron y terminaron yendo, pero por reclamo. No lo llamó. Porque si algo tiene nuestro presidente es soberbia en ese tipo de cosas y no se deja muy sensible, no es muy sensible para ello. Y separa una cosa, también. Al Frente Amplio le cuesta mucho cuando los movimientos sociales o de masa no le responden. Le cuesta mucho, ¿no? Hablan del tono del discurso de los autoconvocados. Quiero que vayamos a escuchar cualquier discurso del PIT-CNT gritando por Cuba, Venezuela, y lo que tiene que venir, y el apoyo a la revolución, y que vamos a hacer que los oligarcas y... Escuchemos ese discurso y después digamos que los autoconvocados son fuertes. Yo no me acuerdo... el año pasado que escuchamos el discurso de Blasina, y no me acuerdo cómo era el periodista. El contenido del Serrano Abella. Serrano Abella. Yo realmente no recuerdo un tono demasiado atacado. Y creo, ahora sí, me meto en lo que quería hablar de los autoconvocados, porque también creo que tiene errores. Y uno de los errores ha sido su planteo ante los partidos políticos. Yo creo que el camino y las soluciones vienen de la mano de la institucionalidad. Y creo que ellos son un insumo fundamental para lo que viene y para el cambio de gobierno que espero, y que sean parte de la propuesta de lo que hay que hacer para mejorar el campo. Qué mejor que mejorar la producción rural con los productores, pero yo creo que le han errado en la estrategia, en el relacionamiento. Creo que
no es el camino no esperar, no dar a los partidos políticos una buena señal, un buen diálogo, como se inició en su momento. Y creo que ahora lo están cambiando. Lo cambiaron así vos mismo lo decías, de las agremiaciones rurales. En su principio también las criticaban. Después, bueno, están trabajando todos. Sí, o por lo menos ahora son las gremiales las que ya conocen un poco más de qué va, ¿no? Sí, y se suman. Yo creo que las gremiales se vieron atacadas porque... No atacadas, se vieron usurpadas en su trabajo, ¿no? Yo creo que tanto la Asociación Rural, la Federación Rural y todo el resto que integran las gremiales, que son demasiado variadas, hacen un trabajo bastante... importante por el país. Claro, porque recordemos que en diciembre, ¿no? del año pasado, del 2017, 17, las gremiales venían tratando de tirar el diálogo y conversar con el gobierno y demás. Fue como que el movimiento de los autoconvocados dijo, bueno, ya está. Claro, pero fueron y no tuvieron... No, ¿Hasta cuándo ustedes? ¿No? ¿Hasta cuándo ustedes? Fue una cosa así, pero ¿no? tanto la Federación Rural como la Asociación Rural son canales de 100 años, son instituciones que van por los canales institucionales. No es fácil. El presidente Vázquez no es fácil, el ministro Aguirre no era fácil en aquel momento. Si recordamos la falta de diálogo que había en esos momentos, porque se entendía que los reclamos de producción y de productores asfixiados por los costos del país eran contra el gobierno. Y eran productores que querían producir, que obviamente se terminó el boom económico y tuvieron dificultades, sí, tuvieron tiempos mejores, y ahora estamos en un tiempo complicado donde el gobierno no ha sabido cómo enfrentar los reclamos del agro, que no vienen de hoy, no vienen de los autoconvocados. Repito, la institucionalidad estaba, los canales institucionales siempre son más lentos, y esa es la dificultad que encontraba. ¿Algún apunte de alguno más? No, bastante alineado con el compañero. Sí, no, yo comparto esa cuestión de no decir que todos lloran por llorar y la cuestión. Me parece que eso es importante porque tampoco eso, no da reproducir falacias en los discursos. Pero sí entender, de nuevo, que no todos sus reclamos son reales y además que a veces también, por ejemplo, y ahí uno ve la cuestión de qué tan orientado está el agro, cuando había pequeños comerciantes de la ciudad compartiendo reclamos, por ejemplo, la suba del dólar. Y si uno pensaba un poquito, nada le haría peor a un pequeño comerciante que eso. Entonces, me parece que ahí te daba como un poquito la pauta de, bueno, acá hay gato encerrado. Pero también. no es gato encerrado, es lo que provocaron desde el gobierno con la falta de sensibilidad. Si hubieran atendido a los autoconvocados el primer día, no había autoconvocado. Ese es el problema. El problema es que lo crearon, perdón, no te voy a decir usted mismo, lo crearon allí enfrente, en la torre ejecutiva, todo este movimiento de masa. Y después, yo me acuerdo que se sumaron empresarios, que con la bandera uruguaya, había bandera, en Tacuarembó era impresionante, me acuerdo que hicieron un movimiento en la plaza desde la asociación comercial. Sí. Y yo decía, pero están haciendo reclamos la primera que no amenaza, les conviene. ¿Se acuerdan que las primeras noticias vinculadas a los autoconvocados fue con la amenaza de que podían llegar a cortar rutas? ¿Se acuerdan? Sí. Cuando estaba en plena temporada turística y demás. Eso fue el inicio, después se dio toda la movilización en las rutas y después terminó en el acto del Pero es que 23. Fue todo... Yo demoré 3 horas en ir de Durazno a Florida a la vuelta. Pero yo demoré 4 horas en salir de Durazno. No, pero la falta de organización, o sea, uno se da cuenta cuando uno entraba. Realmente, nosotros demoramos, me acuerdo, yo fui con el secretario general del partido. Todos acá. Sí, por supuesto, pero es que la tarea de los partidos políticos es escuchar los reclamos de la sociedad. Si no, ¿qué estamos haciendo? Totalmente. Si no, yo fui a escuchar, no comparto el 100%, pero fui a escuchar y voy a ir el miércoles a escuchar de vuelta, porque me parece que los partidos políticos... Le dicen a Lucía. Hacemos la cadena. No, gracias.